La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Qué bueno encontrarnos una vez más. Y bueno, hermanos, continuando con nuestra serie de exposiciones bíblicas con base en la carta a Santiago. Pero mira, no sin antes recordar eso, Checho, sí, justamente lo que está ahí, para evitar derrames, que podamos, si necesitamos tomar agüita, que lo hagamos en un termo. Bien, gracias, Checho. Continuando con nuestra serie de exposiciones con base en la carta de Santiago, la belleza de la fe. ¿La belleza de la fe qué? En las obras se ve. Y hoy continuaremos meditando en la palabra. Y bueno, este puede ser el momento en el que también te animo a que pongamos nuestro celular en silencio y eso nos ayude a escuchar la palabra del Señor sin interrupciones. Y quiero invitarlos a que oremos, a que tomemos un momento para orar, ¿sí? Ora, querido hermano, ruega al Señor por ti. Pidámosle al Señor que nos bendiga en esta mañana con su palabra, con su palabra. Así que oremos, hermanos. Señor, gracias por un día más en el que podemos estar disfrutando, Señor, de tu misericordia, de la obra preciosa que has llevado a cabo en tu Hijo amado, en nosotros a través de tu Hijo amado, Señor. Y hoy poder estar disfrutando, Señor, justamente los efectos de esa obra, tu misericordia, tu perdón, Señor, tu gracia, los diferentes favores, Señor, inmerecidos, la forma en la que tú nos ves a nosotros como santos, como justos, por la obra de tu Hijo. Señor, bendícenos en tu palabra, bendícenos ahora, Señor, que vamos a meditar en tu palabra. Ahora que tu palabra va a ser expuesta, Señor, danos humildad, Señor, para meditar en tu palabra, para escuchar tu palabra, Señor. Eso queremos pedirte. Bendícenos, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Hace 8 días observábamos en la carta a Santiago. ¿Alguien recuerda cuál fue el pasaje que observamos hace 8 días? Estamos en el capítulo 1. Versículo 13 al 18. Y bueno, brevemente, ¿alguien recuerda, por ejemplo, algo que ahí se diga, una idea muy cortica? A ver, ¿qué vimos ahí? ¿Que Dios qué? Que Dios no está de pesca. Y bueno, ¿y qué más? A ver. Que Dios no tienta a nadie. Que Dios no tienta a nadie. Que Él no es tentado por el mal. Y bueno, ¿y qué otra ideita ahí se nos quedó después de que decía? Bueno, que Dios no puede ser tentado. Que toda buena dádiva, que todo don perfecto provienen ¿de dónde? Del Padre de las luces, en quien no hay sombra ni variación. Y bueno, observamos que toda buena dádiva, todo don perfecto provienen del Señor, de nuestro Padre, quien en el ejercicio de su voluntad nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra de verdad. Bueno, pero ya que Él nos ha hecho nacer por la palabra de verdad, bueno, como sucede cuando alguien nace,
pues necesita aprender a vivir, a saber cómo experimentar la vida. Y en el caso de los creyentes, como a los que les está hablando Santiago, ellos debían saber cómo vivir su fe, cómo deberían ahora vivir su fe ya que habían nacido de nuevo por la palabra, cómo deberían experimentar la vida en el Señor. Y eso nos lleva a plantearnos esa pregunta: ¿cómo el creyente debe vivir la fe? ¿Cómo tú y yo, que hemos nacido de nuevo, si tú eres un creyente, cómo debemos vivir la fe? Y quiero invitar a los hermanos entonces a que abramos la palabra en Santiago capítulo 1 y vamos a estar leyendo del versículo 19 hasta el 27. Muy bien, vamos a leer. Dice la palabra del Señor así: esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Muy bien, hermanos. Y he titulado esta enseñanza: vivamos la belleza de la fe practicando la palabra. Vivamos la belleza de la fe practicando la palabra. Y quiero que observemos esta enseñanza en tres puntos. El primero de ellos es aceptando la palabra. ¿Cómo el creyente debe vivir la fe? Aceptando la palabra. Eso está en los versículos 19 al 21. Aceptando la palabra, recibiendo la palabra, acogiendo la palabra. A cada uno de quien nuestro Padre le ha hecho nacer por el poder de su palabra, debe saber esto. Obsérvelo ahí usted en el versículo 19 cuando dice: esto lo saben. O podríamos decir: sepan esto. Sepan esto, hermanos. Es un imperativo que debe atenderse constantemente. Y la advertencia está relacionada con la palabra que se nombró en el versículo 18, donde decía que nos ha hecho nacer por la palabra de verdad. Y aunque este es un mandato, hermanos, es una expresión de amor hacia quienes son llamados de nuevo. ¿Cómo llama Santiago a sus hermanos en el versículo 19? Amados. Amados hermanos. Amados hermanos. Y si tú eres un cristiano, hermano, si tú eres un creyente, esto tiene que ver contigo, hermanos. Y a la luz del versículo 19, como nos dice, cada uno. Y yo quisiera animarte a que
te veas a ti mismo a la luz de este texto. Este texto tiene que ver contigo. Nuevamente, si tu Salvador es Jesús, si tú estás confiando en el Señor como el dueño, el amo, el Señor de tu vida, esto tiene que ver contigo. Esto tiene que ver contigo, a la luz del texto, con cada uno. Y lo primero que el Señor quiere que sepas es que frente a su palabra tú debes ser pronto para oír. Pronto para oír. ¿Para oír qué? Valga la redundancia una vez más. Esto tiene que ver con la palabra, en prestar atención a las Escrituras. El creyente debe tener una disposición de oír la palabra, y esa disposición se evidencia en que el creyente debe ser pronto, debe ser rápido, debe ser veloz para oír la palabra y obedecerla. No nos está diciendo que la oigamos rápido, como cuando uno pone un audio de WhatsApp, ¿no? En 2X. Y digo, el Señor es su siervo, hermano. O como, mira que te mando que te esfuerces. No. No nos está diciendo eso, sino en nuestra disposición pronta, hermano, para escuchar la palabra. En nuestro ánimo pronto, veloz para ir a escuchar la palabra. Y les pregunto, ¿escuchar es fácil? No, ¿cierto? De ahí que justamente en algunas profesiones que digámoslo, tienen que ejercitar mucho más esa acción, pues se le enseña a los estudiantes cómo deben escuchar y ser empáticos y aprender a guardar silencio, ¿cierto? Escuchar no es fácil, no es algo que sea innato como al ser humano, como que, no, no es más, antes bien se le enseña cómo escuchar. Escuchar es difícil porque requiere prestar toda la atención y poner todo el interés en la persona que habla. Y es justamente la palabra la que nos recuerda la importancia de oírla, como lo dice Romanos 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. El oír la palabra de Cristo. Pero bueno, ya que el creyente debe ser veloz para oírla, también se le dice que debe ser lento para otras cosas. ¿Qué es lo que se le dice que debe ser lento? ¿Para qué debe ser lento? Lento para hablar y lento para la ira. Lento para hablar. Una disposición de guardar silencio frente a la palabra del Señor. La capacidad de controlar las palabras y de callar ante la palabra como una evidencia de dominio propio. Un fruto, parte del fruto del Espíritu Santo, y que refleja el carácter de Cristo. Eclesiastés 5, justamente hablando acerca de esa tendencia de estar ante el Señor y repetir como muchas cosas a veces sin sentido, oraciones ya aprendidas, nos recuerda esto. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 en adelante. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa para hablar o en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Lento para hablar. Y bueno, como complemento al mucho hablar, se le recuerda también al creyente que él debe ser lento para la ira. Y esta cualidad tiene que ver con su templanza. La unión de estas dos actitudes por la palabra lento nos indica que quien es lento para hablar supone que también será lento para controlar su ira. Y de alguna manera nos recuerda a aquel quien es lento para la ira. ¿Quién? Nuestro Señor. Así lo describe la palabra del Señor. Él es lento para la ira, a la luz, por ejemplo, del Salmo 103, versículo 8. Y que por ende, si nuestro Señor es así, Él quiere formar en sus hijos, en aquellos que ha hecho nacer su carácter.
el carácter propio de Cristo. Lento para la ira. Ahora, observemos que no se nos dice que no nos airemos. Porque ¿quién podría, cierto? Nadie. ¿O no? O sea, aquí hay alguien que nunca se ha airado. Todos en algún momento habremos experimentado ira. Es más, muchas veces nuestra ira puede ser una ira justa, ¿cierto? Cuando vamos manejando y de pronto alguien se nos atraviesa. Bueno, pero se nos recuerda la forma en la que debemos manejar la ira. Justamente la palabra es la que nos recuerda cómo debemos manejarla. Efesios 4:26 dice: aírense pero no pequen, enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, dándonos a entender que haya una rápida solución a los efectos de esa ira. Pedir perdón. Justamente será el atesorar la palabra del Señor quien nos guardará de pecar. Como dice el Salmo 119:11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. Y bueno, de esa forma, pues entonces el creyente ha de desechar, de despojarse, como aquello que está sucio, ¿no? Como cuando realizamos una tarea o hicimos ejercicio y esa ropa queda sudada, o de pronto un día que queríamos hacerle aseíto al carro, a la moto y nos ensuciamos, algo que debe quitarse, despojarse. Y se le recuerda al creyente que debe despojarse de toda inmundicia, de toda abundancia de malicia, de todo aquello que es contrario a la palabra del Señor. Y de esa forma entonces se nos exhorta a recibir, a aceptar la palabra del Señor. Obsérvelo usted ahí, observémoslo en el texto. Cuando justamente después de haber dicho todo eso, que sea pronto para esto, y tardo para esto, y tardo para esto, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada. Hermanos, el Señor nos hace responsables de la forma en la que estamos recibiendo, aceptando, acogiendo la palabra del Señor. Valdría la pena, hermano, yo quiero animarte a que te hagas esta pregunta a ti. Recuerda, como el texto nos está diciendo, cada uno. ¿De qué forma te estás acercando a la palabra del Señor? ¿De qué forma estás escuchando la palabra del Señor independientemente del hermano quien la esté leyendo? ¿Cómo estamos recibiendo la palabra del Señor en los rebaños? ¿Cómo estamos recibiendo la palabra del Señor en nuestro tiempo devocional cuando nos acercamos a ella para leerla? ¿Cómo nos estamos acercando a la palabra? ¿Nos acercamos tal vez para imponerle nuestras ideas a ella y reforzar ya ideas que tenemos? Vea. O más bien para permitir que ella sea quien permee nuestra vida, quien nos instruya, quien nos enseñe. Es cuando permitimos que justamente la palabra sea eso para nosotros, quien nos instruye, quien nos enseña. Y el Señor nos exhorta, hermanos, a recibir humildemente la palabra implantada. Notemos ese adverbio que está acompañando al verbo recibir, humildemente. Humildemente. Esa palabra implantada que es poderosa para salvarnos, es justamente por la palabra que seremos santificados, que será formado en nosotros el carácter de Cristo. Pero bueno, nosotros podríamos preguntarnos, pero uno ¿cómo recibe humildemente la palabra de Dios? ¿Cómo es recibirla humildemente? Y justamente el texto nos ayuda a dar respuesta a esa pregunta. Así llegamos al segundo punto, que es obedeciendo la palabra. Obedeciendo la palabra. ¿Alguien recuerda el primer punto? ¿El primer punto cuál era? Aceptando la palabra. Segundo punto,
obedeciendo la palabra. Eso es lo que vemos a la luz de los versículos 22 al 25. Santiago ahora exhorta a sus lectores, recordándoles que no solamente deben ser oidores, sino que deben obedecer la palabra llevándola a la práctica. Llevándola a la práctica. Esta es la forma en que pueden recibir humildemente la palabra implantada. Pensemos, todos nosotros aquí hemos sido hijos, ¿no? Pero bueno, tal vez en especial para aquellos que en este momento son padres o que han sido ya padres, ya han tenido la experiencia de tener hijos. Cuando un hijo es obediente, esa es una muestra de que ha recibido humildemente lo que tú le has dicho, ¿sí o no? Tú le das una instrucción, le comunicas tus palabras y una forma de verificar que él ha recibido humildemente lo que le has dicho es que él obedece. Pero la desobediencia pone de manifiesto más bien un corazón orgulloso, que no se somete justamente a la instrucción, a las palabras, a la palabra. Estar frente a la Escritura, recibir, aceptar la palabra sin que la llevemos a la práctica, sin que la obedezcamos, es una ilusión. Eso es algo ilógico. Como lo dice Santiago en el mismo texto, se engaña uno a sí mismo. Puede uno estar autoengañándose. ¿No le ha pasado de pronto a usted eso? Tal vez algo que usted alguna vez había creído, no, eso debe ser así. Ay, no, vea que no. Cuando de pronto tenemos una cita en el médico, ¿no? Y nos van a evaluar los triglicéridos. Yo creo que los triglicéridos están bien. No, sí, yo voy a estar bien de triglicéridos, he hecho ejercicio. Y de repente el examen revela, oiga, no, esos triglicéridos estaban por ahí en 600, cuando lo normal es por ahí 150, 180. Ay. ¿Uno se puede estar engañando a sí mismo? Sí, eso es algo que puede pasar. Podemos estar engañándonos acerca de algo. Y Santiago nos insta a hacernos de alguna manera ese examen a la luz de la palabra, para que no sea simplemente un oidor olvidadizo de la palabra, sino que puedas llevar a la práctica, que puedas obedecer la palabra de tu Señor. Pero bueno, uno podría pensar, bueno, pero ¿cuál es el problema de solamente oír la palabra? Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Y para ello Santiago va a contrastar la vida de dos personajes. ¿Cuáles son esos dos personajes que vemos ahí en el texto, hermanos? A ver, de los versículos 22 al 25. ¿Cómo los describe Santiago? Alguien que es ¿qué? Un oidor olvidadizo. ¿Y el otro personaje es quién? ¿Un qué? Hacedor eficaz, un hacedor eficaz. Y bueno, para ello él va a hacer uso de un elemento. Lo observó usted ahí en el texto, un elemento que muchos de nosotros tenemos, el espejo. El espejo. ¿Hay alguien aquí que tal vez no tenga un espejo en su casa? Parece ser que es un elemento que todos necesitamos, ¿no? Por ejemplo, las mujeres a veces en su bolso guardan ahí un espejito. El espejo, amado por algunos, odiado por otros, no muy querido por otros, pero necesario en nuestras vidas. Justamente la respuesta que acabamos de dar nos revela eso. Es un elemento necesario en nuestras vidas. Los espejos en aquel entonces eran discos de plata o de una aleación de cobre y estaño muy bien pulidos, y que a pesar pues de sus imperfecciones permitían ver en ellos las manchas o algún defecto que hubiese en el rostro de quien se estaba mirando en ese espejo. Ponía de manifiesto lo que debía arreglarse. El espejo, un símbolo de la palabra, que pone de manifiesto nuestras imperfecciones, que pone de manifiesto nuestros pecados,
que nos revela nuestros pecados. Y en primera medida Santiago contrasta el que es solo un oidor de la palabra, ¿no? Y bueno, dice que ¿qué hace esa persona? El que es solamente un oidor olvidadizo. ¿Qué dice? ¿Qué hace ese personaje? Ahí, a ver, a la luz del versículo 23. ¿Qué hace el que es solamente oidor de la palabra? El 24, perdón. Después de mirarse a sí mismo. Entonces se mira a sí mismo. Eso tiene que ver como que contempla su rostro natural, da como una especie de vistazo. ¿Y qué hace después de eso? Y antes de eso hizo algo más. Se va, se aleja y después de irse, se olvida inmediatamente de qué clase de persona es. Es lo absurdo, hermanos, de verse uno en un espejo simplemente por verse e inmediatamente olvidarse de lo que estaba mal, de lo que se debe arreglar, de lo que había revelado el espejo. Es un autoengaño, es una ilusión. Bueno, pero por otra parte está ¿qué personaje? El hacedor. ¿Y qué apellido le pone Santiago a ese hacedor? Un hacedor eficaz, un hacedor eficaz. Y bueno, ¿qué es lo que dice el texto que hace ese hacedor eficaz frente al espejo, frente a la palabra? ¿Qué hace? Mira atentamente, mira atentamente. Y eso nos muestra, describe a una persona que contempla, que se inclina, para mirar, que mira con atención, que se agacha. Y empezamos a observar entonces, hermanos, la diferencia entre un hacedor de la palabra y un oidor olvidadizo de la palabra. El oidor olvidadizo simplemente da un vistazo, se mira. Pero el hacedor de la palabra se inclina, se agacha para mirar. Se trata de alguien que se ha propuesto mirar atentamente a la luz de la palabra del Señor. La actitud del creyente que se inclina, que se somete a la palabra para comprobar que su conducta, que su vida sea acorde a la voluntad del Señor. De manera práctica, hermanos, ¿cómo podemos nosotros hacer eso cuando estamos frente a la palabra del Señor? Es cuando vamos a la palabra, es cuando estamos leyendo la palabra, cada uno de nosotros, cuando estamos solos, cuando estamos en un rebaño, aquí, y de repente entonces empezamos a levantarnos unas preguntas con base en ese texto. Claro, ¿qué me está enseñando este texto acerca de Dios? ¿Qué me está enseñando de Dios? ¿Cómo es su carácter? Pero visto principalmente en lo que Santiago nos está exhortando aquí a ver es, bueno, y ahora yo, ¿qué me está mostrando la palabra de mi corazón? ¿Qué pecado está poniendo de relieve la palabra del cual yo deba arrepentirme? ¿Qué tiene que ver este texto conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi vida? Y así como sucede justamente cuando nos miramos en un espejo, antes de pensar en otros, antes de ponerse a ver por allá el que está atrás, por allá, aquí está, allá, ahí tienen esto. No, se está mirando él mismo. Otra vez, cada uno. Antes de mirar a otros, es mi rostro el que estoy viendo. Soy yo el que se está viendo en este espejo. Es preguntarle al texto, ¿qué me está invitando el texto a hacer? ¿Qué me está invitando la palabra a obedecer, a vivir, a hacer? Y bueno, por si hay alguna duda acerca de la calidad de este espejo, Santiago rápidamente nos va a decir que este espejo es perfecto, hermanos. Este espejo no está quebrado. Este espejo no es de esos espejos que ya como que le sale un poco así de óxido y uno como que tiene que moverse a ver para verse bien.
Y justamente lo vemos ahí en el texto, hermanos, cuando Él dice, pero el que mira atentamente, ¿a qué? ¿A qué? A la ley perfecta, a la ley de la libertad. Hermano, este espejo no miente. Este espejo no miente. Este espejo es perfecto. Dice, como lo acabamos de ver en el versículo 25, la ley perfecta del Señor, como lo dice el Salmo 19, versículo 7 en adelante. La ley del Señor es perfecta. Estas formas que utiliza el autor para hablar de la palabra del Señor. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Esta palabra, hermanos, es perfecta porque procede de aquel que es perfecto. Justamente como nos lo recuerda Mateo 5:8 cuando dice: sean perfectos como ¿quién? Como su Padre que está en los cielos es perfecto. Es una evidencia de lo que el Señor es perfecto. Esta ley es perfecta porque es la ley de la libertad. Esta palabra anuncia, proclama libertad ¿a quiénes? ¿Qué nos dice la palabra para proclamar libertad? A los cautivos, a los cautivos. Proclama libertad del pecado por medio de Cristo, como dice Juan 8:36. La misión de Cristo tiene que ver con la libertad. Él vino a dar libertad a los cautivos. La palabra, hermanos, es un instrumento de libertad porque contiene en ella el mensaje de la libertad que Dios proclama al hombre esclavizado en el pecado. ¿Cómo? ¿Cómo es esa libertad? Descansando en la obra redentora, rescatadora de Jesús. De ahí que Jesús precisamente dijera: y conocerán la verdad, ¿y qué? Y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Así que, hermanos, acerquémonos a la palabra con confianza, porque ella es perfecta. Aunque otros, hermanos, aunque tú veas en la sociedad a otras personas que se acercan a la palabra, a la escritura con desconfianza, tal vez para volver añicos este libro, pero el creyente ha de recordar que esta es la palabra de su Salvador perfecto y que por ende esta palabra es lo que es Él, perfecta, pura, sin mancha. Acerquémonos a esta palabra también, hermanos, con humildad, recordando que es la palabra de nuestro Señor. Y finalmente, el hacedor de la palabra, ¿qué hace? ¿Qué vemos ahí en el texto? A ver, ¿qué hace? ¿Qué más hace el hacedor de la palabra? El hacedor eficaz. Entonces, mira atentamente la ley de la libertad y permanece, persevera en la palabra, permanece en la observación atenta, inclinado hacia la palabra, viendo lo que en ella encuentra para aplicarlo a su vida. Es alguien que vive pendiente de la escritura y asume como norma de vida lo que ella establece, lo que ella le dice. Es la antítesis del hombre que mira y se aleja e inmediatamente se olvida. Perseverar. Yo creo que no hay nadie que pudiera decir: no, por ejemplo, yo tengo una vista al espejo una vez al mes, ya, me di el vistazo del mes o algo así, ¿cierto? Eso es como absurdo, ¿sí o no? Es más, normalmente por ahí cada cuánto se ve uno al espejo. A diario, hermano, casi que a diario, casi que lo mínimo para salir. ¿Cómo está?
constantemente persevera en ella, permanece en ella. Eso nos está haciendo a pensar, nos lleva a pensar eso, la necesidad constante que tenemos de vernos frente a la palabra. Que no seamos, como dice Santiago, un oidor de olvido. El creyente pone por obra lo que ha aprendido en la palabra. Es decir, que la Escritura controla su vida, sus palabras. Lo que oye, hermano, lo somete al escrutinio de la palabra. Sus decisiones, nuestras decisiones ahora son guiadas por la palabra. ¿Lo sabías, hermano? Claro, si el Señor es tu Salvador, Él ahora guía tus decisiones. Jesús, hablando de la importancia de practicar la palabra, nos recuerda eso justamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24, donde dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Y ahí describe al hombre que construye su casa sobre la roca y viene una tormenta, pero esa casa estuvo estable. Y después dice: pero cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, haciéndonos ver la importancia tanto de oír como de llevar a la práctica, su palabra. El que practica la palabra, al ser conducido por la palabra, glorifica a Dios con sus obras. Vive constantemente comprobando lo que le agrada al Señor de la palabra, como lo dice Efesios 5:10. Y pues como consecuencia, una vida así no puede ser más que una vida bienaventurada, dichosa, feliz. Eso es justamente lo que nos dice el texto. Observémoslo, hermanos, ahí en el versículo 25 al final. El que hace esto será, y es más, esta palabra que está allí, este hacedor eficaz será bienaventurado en lo que hace. En lo que hace. Esta persona descrita así, este hacedor eficaz de la palabra, será bienaventurado. ¿Qué preposición está utilizando ahí? Bienaventurado en. Es en la práctica, es en lo que hace que el cristiano es bienaventurado, es dichoso, es feliz. Es en la realización propia de lo que hace que es bienaventurado. Hermanos, la necesidad constante que tenemos de vernos frente a la palabra, que justamente ese accesorio que tenemos en casa o en otros lugares nos recuerde la necesidad constante que tenemos de vernos frente a la palabra. Y que no sea simplemente como una mirada de rapidez, ¿no? Como los que confían en el Señor son como los montes de Sión y listo. Sino justamente cuando nosotros nos acercamos a mirarnos frente al espejo porque algo nos molesta, porque de repente empezamos a sentir por aquí una masa y ¡ay! ¿Qué será esto? Y tenemos que inclinarnos para mirar con atención. Cuando de alguna manera estamos escuchando es algún ruido en nuestro corazón, tal vez algún pecado que está siendo como estorboso y ¿qué es esto que está pasando? Mirarnos frente a la palabra, atentamente. Perseverar en ella constantemente. No es algo que por allá, bueno, no, la observaba en la palabra una vez al mes, una vez a la semana, no, constantemente. Y que cuando la palabra, hermanos, empiece a poner de manifiesto nuestras imperfecciones, tus pecados, hermano, no te quedes hundido en la vergüenza o en la culpa. No, hermano, sino que corramos hacia aquel que es poderoso para perdonar nuestros pecados, borrarlos y cubrirlos con la preciosa sangre de su Hijo, de Jesús, quien borra nuestras imperfecciones. Corramos hacia nuestro Padre, que dispone las mejores ropas para vestir nuestras imperfecciones, para cubrir aquellas cosas de las que nos avergonzamos, de la culpa.
que nos viste de la belleza de su Hijo, la vida perfecta de Cristo que ahora cubre nuestras imperfecciones. Esta palabra, hermanos, no solamente está para mostrarte tus imperfecciones, tus pecados, como que mira, esto es lo que eres. No, hermanos, este es un espejo de gracia. Este es un espejo maravilloso, hermanos, porque te muestra tus pecados, pero a la vez también te muestra cómo cubrirlos con la sangre de tu Salvador, que borra tus pecados, que cubre tus pecados. Un espejo maravilloso, un espejo de gracia. Y finalmente, hermanos, Santiago nos lleva a ver de una manera práctica la obediencia a la palabra. ¿Cómo podemos obedecer la palabra? Y así entonces llegamos al tercer punto. ¿Cómo podemos obedecer la palabra? Viviendo la palabra. Tercer punto. Vamos a recordar los dos primeros. ¿Alguien recuerda el primero? Aceptando la palabra. El segundo, obedeciendo la palabra, perdón. Y el tercero, viviendo la palabra. Viviendo la palabra. Lo que observamos a la luz de los versículos 26 al 27. Santiago llama la atención sobre aquellos que se creen religiosos, pero no refrenan su lengua. Otra vez el tema de la lengua. Pero a Santiago sí que le gusta ese tema, ¿no? Qué cosita ese temita con Santiago, las palabras, la lengua. Es más, después en el capítulo 3 sí que va a profundizar en ese tema. Una vez más aparece el tema del habla, de las palabras, del uso que nosotros le damos al lenguaje. Y debemos recordarnos, hermanos, que el hombre en sí es religioso. Esa es la tendencia de nuestro corazón. El religioso es aquella persona que está llena de normas, que le gusta seguir las normas y prácticas rigurosas, haciendo lo que le agrada a sí mismo para presentarle a Dios esas cosas como la fuente de su seguridad y de su confianza. Y casi que como a la luz de eso que ha hecho, como que se siente que Dios le debe algo a él, por esa forma rigurosa en la que él vive la vida. Santiago tiene en mente a la persona que se centra en las manifestaciones externas de una piedad aparente. Nuestro corazón, hermanos, por naturaleza tiende a ser religioso. Por naturaleza tendemos a depositar más la confianza en nosotros mismos. No. Tal vez porque esta semana, esta semana me he portado como bien, lo que he hecho, lo que también dejé de hacer. Pero nos cuesta poner nuestra confianza en aquel que ya ha hecho algo por nosotros, que ya es nuestro Salvador. Y a la luz de Santiago, una característica del religioso es que el religioso no refrena su lengua. Tiene la idea de este verbo de conducir con freno o con brida, ¿no? Como con los caballos, ¿no? El freno, la brida, las riendas. Y eso nos recuerda, hermanos, a los creyentes, que hay que conducir con freno la lengua. Si se me permite así, no dejando que se desboque, justamente como le sucede a los caballos. Se desbocó. ¿Quién detiene un caballo desbocado? Oiga, eso es complicado. Hay que someter la lengua al freno de la palabra, a la rienda de la palabra, si se me permite decir de alguna manera. Que cuando se quiere desbocar, es sometida a la palabra para que no se desboque. Para que no se desboque. El que se cree religioso, una vez más, vive el engaño de su propio corazón. Mire que no dice que es engañado por otro, no, sino que se engaña a su propio corazón. Es una expresión metafórica
para referirse al dominio propio. Quien experimenta y vive la fe de esa manera debe saber que dicha fe es que, ¿qué dice Santiago? Que esa fe es que esa religión es ¿qué? ¿Cómo lo dice ahí en el texto? Versículo 26. Es vana, es vana. Y esa palabra nos quiere decir vana, vacía. Es superficial porque carece de contenido. No tiene fuerza frente a los apetitos de la carne, porque en sí misma está centrada en ¿qué? En la carne, en el yo, lo que yo puedo hacer. Lo que yo puedo hacer. El que solo habla de religión y de doctrina, pero sin vivirla, manifestándola en hechos concretos. Y bueno, en contraste con la religión que es vana, ¿qué se está presentando? La religión que es ¿qué? ¿Cómo lo dice ahí? Pura y sin mancha, pura y sin mancha, ¿cierto? La fe verdadera delante de ¿quién dice el texto? Delante de Dios y Padre. Parece que la religión falsa es aquella que llama mucho la atención de los hombres, ¿no? Cuando, esa persona, no, eso que hace, tan riguroso. Pero parece que la religión pura y sin mancha es la que precisamente el Señor ve. Nuestro corazón, quien conoce nuestro corazón. Pero Dios y Padre es quien en verdad conoce el corazón. Y ante Él, la religión, la piedad pura, como algo que se ha limpiado, es la que es permeada por el amor. Es la que se manifiesta en amor por otros. Y en el contexto de Santiago, ¿de qué personas nos está hablando ahí? Huérfanos y viudas. Y en el contexto de Santiago, se refiere a personas que vivían propiamente el efecto, digámoslo de alguna manera, que más vividamente vivían el efecto de la injusticia social, quienes eran los más desprotegidos. Y Santiago está llamando la atención sobre el creyente para que manifieste su amor al tener cuidado, al amar a otros, al más necesitado. Santiago está exhortando al creyente a involucrarse socialmente, ayudando a los necesitados, especialmente los que son más sensibles a ellos en la sociedad. La verdadera piedad es la que tiene en cuenta y suple las necesidades de los menos favorecidos, de aquellos que socialmente experimentan de forma más real los efectos de la violencia, por ejemplo, en nuestro país, en nuestra ciudad, los efectos de la injusticia social, del desamparo. Le recuerda al creyente que el que tiene debe compartir con el necesitado. Valdría la pena, hermanos, preguntarnos en nuestros círculos más cercanos, en nuestra familia, ¿hay alguien necesitado? Afectivamente, económicamente, claro. Sería un absurdo pensar en suplir las necesidades de otros cuando las propias de la familia no están siendo cubiertas. Esos círculos sociales más cercanos, alguien en nuestro trabajo, algún amigo, algún vecino. Santiago está llamando la atención para que prestemos atención en cubrir las necesidades del más necesitado. Y finalmente, al compromiso de la ayuda social se une la santidad. ¿Qué es lo que dice el texto al finalizar? Que la religión pura y sin mancha entonces es visitar viudas y huérfanos y guardarse sin mancha del mundo. En contraposición a amar al necesitado estaría no amar al mundo, guardarse del mundo. Y el mundo, en este contexto, ha de entenderse como aquel sistema que es gobernado por Satanás y que es contrario a la voluntad del Señor expresada en su palabra. Hermanos, ¿qué discurso escuchas tú en la sociedad? ¿Qué escuchas? ¿Qué necesita el ser humano para ser feliz? A ver. Éxito y bueno, ¿y qué más? Y dinero y salud. Dinero, cosas materiales, eso es lo que a ti te da felicidad. Pero hermano, eso debe ser pasado por el filtro de la palabra.
¿Eso es lo que me dice la palabra? O más bien la palabra me enseña es que mi felicidad está en el Señor. Que a la luz de este texto es bienaventurado el que hace la palabra, es feliz el que hace la palabra. Querido joven, tú que estás en la universidad y que de alguna manera escuchas también muchos discursos, que escuchas por ejemplo acerca de tu sexualidad, que tú por ejemplo cómo debes manejar tu sexualidad. A ver, abiertamente, sin límites, que nadie te diga cómo es que te ponga barreras para experimentar tu sexualidad. Pero querido joven, tú debes pasar por el filtro de la palabra. Cada uno de esos discursos, lo que escuchas, lo que ves en las redes sociales, pásalo por el filtro de la palabra. Guardarse sin mancha del mundo. Santiago entonces exhorta al creyente a vivir la vida a la luz de la palabra, siendo guiado por la palabra. Implica la responsabilidad personal que, aunque se vive en el mundo, pero que no se viva como el mundo. Y hermanos, es necesario recordarnos a la luz de este texto que las obras no nos salvan. Nosotros somos salvos solo por la obra de Cristo. Pero las obras son el modo en que se nos ordena vivir la fe, por nuestro propio bien, para nuestra santificación, para la edificación de la iglesia y para que así el Señor sea glorificado, honrado. Y quisiera dirigirme a aquellas personas que son creyentes, que son cristianas. ¿Qué deseas hacer, hermano? ¿Solo un oidor olvidadizo de la palabra? ¿O quieres ser alguien que practica, que obedece la palabra? Si has sido un oidor olvidadizo, hermano, como yo muchas veces lo he sido, ¿qué nos dice, qué nos pide el Señor? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Arrepiéntete y pon tu confianza en el Señor. El Señor está cambiando tu corazón. No, a ti y a mí nos está enseñando a apreciar, a atesorar su palabra. Pero también quisiera dirigirme a aquellas personas que nos están visitando hoy y, bueno, que tal vez para ti mismo tú no te consideras un cristiano, un creyente, y de pronto te preguntas, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, el mensaje del Evangelio también, para quienes lo escuchan, Dios te llama al arrepentimiento, que también te arrepientas de tal vez escuchar esta palabra y no prestarle atención, y que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe, tu confianza en Jesús, en el Señor Jesús. Así que, hermanos, vivamos la belleza de la fe, practicando la palabra. Practicando la palabra. Tomemos un momento ahí, hermanos, para meditar en la palabra del Señor. En verdad, hermanos, no es esto como un cliché. Es en verdad, a la luz de lo que hoy hemos observado, tomarte un momentico para pensar, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué me está enseñando este texto a mí? ¿Qué me está mostrando de mi corazón? ¿Qué me está invitando a obedecer, a hacer, a vivir? No interrumpas, hermano, a quien esté a tu lado y medita en la palabra del Señor, ahí en silencio. Un minutico tomémonos para meditar en la palabra del Señor.